y tengo todo. Eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Y en tus brazos
mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste lugar, me recibes en casa para siempre. Y aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, y tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios los bendiga. ¡Qué sorpresa para usted y qué sorpresa para mí estar en este lugar! ¿No? ¿Cuántos por ahí dicen ¡fa! ¿No? Pero por ahí dice bueno, es lo que está, hermano. Se va a tener que aguantar, ¿no? Pero qué lindo verlo. Qué hermoso estar en este lugar. Quiero que por un momento, juntos, ustedes y yo, miremos un poco la iglesia. Por ahí se ve, ¿no? Qué bonita la iglesia y cuántos recuerdos nos trae la iglesia a cada uno de nosotros. Yo sé que cada uno de ustedes tenía un lugar. Todos recordamos que la pastora Marina siempre se sienta adelante en el primer asiento, ¿no? Todos, yo el otro día recordaba, ¿no? La pastora con su saco rojo, siempre levantando las manos, el pastor al lado, ¿no? Siempre el pastor al lado de la pastora, los músicos. Pero también yo recordaba cuántas veces hemos estado quebrados, arrodillados allí adelante. Pero hoy es otro tiempo, otra manera en la cual Dios nunca se olvidó de nosotros, una manera donde Dios nos va a ministrar. ¿Saben? Hemos oído en este tiempo cómo Dios ministra, cómo Dios habla, cómo Dios hace milagro en la casa, en los hogares de los hermanos. Y yo sé que hoy usted está viendo, está oyendo en su casa, en su comedor, ¿no? En la mesa, toda la familia reunida. Lo hermoso de esto que estamos en casa, en iglesia en casa, con toda la familia reunida. Una de las cosas que nosotros hacemos en mi caso personal, que estamos en el comedor, mi esposa, mis hijos, cada uno con su Biblia, esperando, anhelando este día en el cual Dios nos va a hablar. ¿Saben? También está la otra parte, que hay muchas personas que dicen, pero ¿cómo extraño la iglesia? ¿Y cómo extraño adorar a Dios? Pero en este tiempo Dios nos sigue hablando.
Dios nos sigue ministrando. Es que nosotros nos tenemos que disponer, tenemos que preparar nuestros corazones para oír la palabra de Dios. ¿Saben? La semana pasada recibí una noticia donde mi mamá estaba enferma, ¿no? Y cuando uno recibe esa noticia se pone un poco triste. Pero yo empecé a orar, a pedirle a Dios, la cubrí con la sangre de Cristo, le pedí al pastor para que ore por ella. Y un hermano, sin saber de esta situación, me manda un mensaje, me envía un mensaje. Y me envió una alabanza, ¿no? Y esa alabanza me quebró y me puse a llorar. Y vino la presencia de Dios a visitarme, sabiendo que Dios estaba haciendo algo, que Dios hace el milagro, que si Él mueve montañas, que si Él saca a su pueblo de la esclavitud, ese mismo Dios hoy está actuando y ese mismo Dios te quiere bendecir, quiere sanarte. Pero tiene que estar de mi parte el prestar atención, el buscar el rostro de Dios. Así como cuando veníamos a esta iglesia y nos sentábamos y adorábamos y levantábamos las manos, así lo debemos buscar en nuestra casa, en nuestro hogar, junto con nuestra familia. Cuán importante es buscar hoy el rostro de Dios. Pero está la otra parte también, que puedo sentarme, puedo estar con el celular mirando el culto y con la tele prendida mirando una película y no le estoy prestando atención a lo que Dios me quiere decir. O sentarme junto con mi familia, todos escuchando lo que Dios nos quiere hablar como familia. Pero también en esta mañana, tan linda, tan preciosa, quiero preguntarte, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu célula? Quiero saber cómo está tu célula. ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu economía? Porque muchas veces nosotros hablamos con gente y todo bien. Pero no te quieren decir la verdad. Pero ¿saben? Hoy quiero compartirte una palabra que Dios puso en mi corazón. Hace una semana que Dios me visitó, habló en sueño, me habló y me dijo, prepárate para predicar en la iglesia de Lanús. Y yo decía, ¿será? Bien crédulo el pastor, ¿no? ¿Será de Dios? Y a los 2 días me llama el pastor y me dice, prepárate que tenés que predicar. Era Dios. Pero obvio que es Dios. Y muchas veces Dios te habla y te quiere decir algo y no le prestamos el oído. No tenemos un oído sensible a su voz. Por eso te digo que este mensaje es para cada uno de ustedes. Dios escuchó, Dios sabe lo que te está pasando, Dios conoce tu situación, tu casa, Dios sabe que en muchos hogares hay ruina y Él quiere restaurar, Él quiere bendecirte. Por eso, yo te pido una sola cosa, que prestes atención, que en tu casa ahora dejen de hacer ruido, no como nosotros decíamos cuando predicamos que por favor cada mamá agarre a su niño, ¿no? Que nadie se distraiga con nada, porque hay un invitado especial en tu casa y ese es Jesús, y está ahora ahí en tu casa y no te diste cuenta, pero Él está en tu casa, está en el comedor de tu casa y quiere hablarte, quiere bendecirte. Por eso, quiero que me acompañes, por favor, en el libro de Nehemías 4:1, una historia bien conocida para nosotros que dice así: Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo, de las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, al cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará.
Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y yo en mi Biblia le escribí al lado, porque la iglesia tuvo ánimo en este tiempo de pandemia. Por eso hubo milagro, por eso Dios ha bendecido a muchos de mis hermanos y Dios te ha sostenido, porque hubo buen ánimo. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se enojaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Después más adelante sigue diciendo en el 13: entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familia, con sus espadas, con su lanza y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Después más adelante sigue diciendo en el 19: y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta. Reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Dios está peleando por ti, por tu casa, por tu vida. Y sigue diciendo: nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenía lanza desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Amén. Mis hermanos, qué tiempo hermoso que estamos viviendo, donde la iglesia no se detuvo, donde la obra sigue creciendo, donde desde la iglesia de Lanús motivan a las otras iglesias y están haciendo ayuno. Hicimos vigilia, nos levantábamos a las 5 de la mañana, donde la pastora nos invitó a tener revelación de la cruz, donde se habló de los 7 derramamientos de la sangre de Jesús, donde por medio de Zoom la pastora ministró de una manera sobrenatural. Mis hermanos, yo les digo la verdad, he oído hablar sobre revelación de la cruz, pero como lo hizo la pastora fue tremendo. Es más, el pastor después estuvo ministrando y hubo una jovencita donde Dios sanó la imagen. Dice que ella en su casa con su celular, a las 5 de la mañana, viendo, escuchando, prestando atención lo que el pastor hablaba y decía, y hablaba de la sangre que brotó del rostro de Jesús. Esa mujer en su casa, su rostro estaba siendo mudado, estaba siendo bendecida y restaurada. Entonces, ¿cómo yo, en este tiempo donde no puedo acercarme a la iglesia, no voy a estar prestando atención a lo que Dios nos quiere decir? ¿Saben cómo empieza todo esto? Mis hermanos, viene un tiempo de encuentro tremendo. Pero aparecen los Sanballat, ese espíritu negativo, ese espíritu de murmuración, esos Sanballat, esos Tobías que vienen a decir: pero ¿cómo vamos a hacer encuentro en este tiempo? Es imposible, la gente no va a querer acercarse. En el nombre de Jesús de Nazaret,
Ponete firme, ponete de pie, reprende ese espíritu de Sanbalat y de Tobías y sacalo de tu casa, envíalo a lo profundo del mar, en el nombre de Jesús de Nazaret. No permitas ningún pensamiento negativo, porque hay gente que necesita de Jesús, hay gente que está muy necesitada y yo no me puedo callar, no me puedo quedar en mi casa. Tenemos una obra que es muy grande, una obra que es muy extensa, que es ir y predicar el Evangelio, llevar la palabra de Dios a toda criatura. Hace poco estuve haciendo unas visitas y escuchando la necesidad de cada persona. Es obvio que no se puede salir, que hay que quedarse, que hay que cuidarse. Me puse mi barbijo, me llevé mi mochila, mi alcohol y fui a la casa de los hermanos. Tengo que entender, pastor, las manos me pusieron alcohol, todo, pase pastor en los pies, todo acá, me llenaron de alcohol, listo. Entré, pero una vez que entré en ese lugar, empecé a oír la necesidad. Empezamos a orar, a clamar, y ¿saben? Una de las personas en las cuales visité me dijo, pero pastor, no es lo mismo que antes. Es mejor, le digo. Pero yo quería estar ahí. Pero Dios te sigue bendiciendo igual. Dios sigue obrando con milagros igual, le digo. Pero vos tenés que buscarlo. Te dejaste de conectar, lo ves más tarde. Le digo, vos ponete a pensar que por ahora lo ves el mensaje a través de un celular. Dios a Moisés le habló a través de una zarza, mi hermano. Dios utilizó una zarza. Hoy Dios está utilizando estos medios. Dios siempre utiliza algo para hablar a su pueblo, para hablar a sus hijos, porque los ama y los quiere bendecir. Ahora, Moisés dijo, iré y veré esa gran visión. ¿Por qué causa esa zarza no se consume? Pero ¿qué hizo Moisés? Se detuvo, fue y miró. Y Dios le habló a través de esa zarza. Y tuvo un llamado tan tremendo, tan poderoso. Ahora, es esa la actitud que yo tengo que tener. En este día domingo, en el día jueves, es el día donde yo me tengo que conectar. Iré y veré qué es. Voy a oír lo que Dios me quiere decir. Con esa actitud Dios nos va a bendecir. Le terminé de decir eso al hermano. Digo, me voy corriendo porque ya tenemos la hora del culto. Me fui a casa. Empezamos a ver, se había conectado, empezó a mandar mensajes. Dios nos ha bendecido, mis hermanos. Dios sigue obrando. Dios no se detuvo. Ahora, ¿cómo empieza esta historia? Empieza diciendo, cuando Sanbalat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Así es como te trata el enemigo, te trata de débil. ¿Qué hacen estos débiles de casa de misericordia? ¿Se les va a permitir hacer encuentro? ¿Qué hacen estos débiles? ¿Se les permite hacer célula? Pero más vale que se nos permite, porque Dios está con nosotros. ¿Qué me impide a mí servir al Señor? Pero voy a oír y voy a escuchar, pero los voy a reprender. No voy a aceptar. Primero, que se me trate de débil. Segundo, usted no le crea a esos que te quieren desanimar. Pero tenés que estar firme, tenés que estar preparado, tenés que estar de buen ánimo y entender. Por eso la pregunta que te hice a lo primero, ¿cómo estás? Porque esta historia de Nehemías empieza en el versículo 1, cuando él pregunta, ¿cómo están mis hermanos, los de Jerusalén? Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Es eso mismo que está haciendo la iglesia hoy, mis hermanos. Es eso mismo por el cual la pastora, el pastor están mandando mensajes, se arman grupos de WhatsApp y dicen, ¿cómo están mis hermanos? ¿Cómo están, no los del remanente? ¿Cómo están los de casa de misericordia? Pero ustedes cuenten, comenten cómo están realmente y enseguida Dios va a enviar palabra, así como yo en esa situación.
Cuando me entero que mi mamá estaba enferma, vino un hermano, me mandó un mensaje, enseguida hablé con el pastor, pero yo hablé, no oculté nada, no escondí esa enfermedad y se la entregué en las manos de Dios. Y cuando oí esa alabanza, yo sé que todavía Dios mueve montañas, mis hermanos. Todavía la sangre de Cristo tiene poder y por medio de su llaga fuimos todos nosotros curados. Hay un grupo de 300 guerreros que nos tenemos que unir, que te tenés que unir todos los viernes a las 5 de la mañana, mis hermanos, que están orando por la necesidad. Y voy a aprovechar este momento para pedirte oración por mi mamá y por un tío que se llama Roberto Tarche. Él todos los días me manda mensajes. Por favor, pedile a la iglesia que ore. Necesito de ese Dios que vos hablás. Necesito que ese Dios haga un milagro. Mis hermanos, hay gente necesitada. Hay gente que está en ruina. Hay gente que sus puertas están consumidas, que no tienen muro de protección y el enemigo los está atacando. Por eso nosotros como iglesia nos tenemos que levantar en oración a favor de esas personas. El otro día en casa, estando en Varela, mi esposa me dice, vos no sabes lo que me pasó. Dice que llamaron en casa, golpearon. Las puertas de la iglesia están cerradas. Apareció un hombre y le dice, perdóneme, yo sé que esto es una iglesia evangélica. Sí, le dice mi esposa. Este hombre le dice, mire, mi esposa enseguida mira el aspecto y me dijo, mira, yo lo vi, no estaba borracho ni nada este hombre, pero se lo veía muy necesitado. Y este hombre le dijo, yo vine de Jujuy para venir a trabajar, me agarró esta pandemia, me robaron, me quedé sin nada. Dice, yo no le vengo a pedir plata, no le vengo a pedir comida, no quiero que me dé nada, pero sí una cosa sí le puedo pedir. Primero, que ore por mí. Y segundo, no tengo Biblia, me llevaron la Biblia. Si usted me podría dar una Biblia. Y dice que el hombre se quebró y se puso a llorar. Perdóneme, nunca pensé estar en esta situación. Mi esposa fue adentro, agarró una Biblia, lo bendijo al hombre y dice, hoy ha sido un día de bendición para mí, porque hoy tengo lo que siempre he buscado, que es la palabra. Y este hombre le dio una palabra después a la pastora y le dio Isaías y le dijo que tú refuerza las estacas porque te vas a extender. Y eran todo promesas. Y nosotros con mi esposa dijimos, Dios envió un ángel para darnos una palabra para fortalecer la iglesia en este tiempo. Ahora yo me puedo cerrar o yo puedo abrir mi corazón para bendecir a otros. Me fui hasta San Justo, mi hermano, a orar por una persona en este tiempo. Lo mismo, llegué a esa casa, me llenaron de alcohol y oramos. Y ese hombre, que es mi tío, se quebró. Hoy su esposa está en una célula. Dios, por medio de WhatsApp, por medio de Zoom, por medio de Facebook, por medio de YouTube, está llegando a lugares donde hay necesidad. ¿Ustedes sabían? Yo me enteré ayer, cuando la pastora estaba haciendo Universidad de la Vida por Zoom y yo estaba conectado escuchando ahí y me entero que el matrimonio de Rubén y su esposa ganaron gente de una manera sobrenatural y ellos tienen gente de Corrientes y de Entre Ríos. Y cuando yo escuché eso, a nosotros se nos conectó una familia que venía acá y vive en Entre Ríos. Y nos dijeron que cuando se levante esta pandemia quieren que vayamos allá. Y 3 hijas, las 3 hijas de esta hermana de Entre Ríos, de Paraná, ya se inscribieron, ya pagaron Universidad de la Vida y ahora le tenemos que enviar los libros. O sea, gente que de Entre Ríos quiere tener un encuentro con Dios. Y yo acá quejándome y yo acá dando vueltas a ver si se va a hacer o no el encuentro. Mis hermanos, hay gente necesitada que está buscando el rostro de Dios, el auxilio, el socorro, y Dios los va a bendecir.
Y yo hoy en esta mañana pensaba, si este hermano Rubén y la iglesia de Varela tienen gente de Entre Ríos, ¿será que Dios quiere hacer algo allá? ¿Será que Dios está preparando la tierra en ese lugar? Porque Casa de Misericordia no se detuvo y sigue abriendo obras, mis hermanos. Y sigue haciendo células, pero están los Zambalá y los Tobías. Pero usted los tiene que reprender. Después sigue diciendo que siempre empiezan a quejarse, a murmurar. Y te dicen, ¿no? Que qué es lo que van a hacer, que lo que vas a edificar, lo que vas a hacer, no, ese muro que vas a levantar, si subiera una zorra, se va a caer. Ese encuentro no se va a decaer. Esa célula no se va a caer. Esta reunión no se va a caer. Y cada vez se inscribe más gente y cada vez hay más saludos de los hermanos. Cuando se abra realmente todo esto, es algo que decimos. Cuando la iglesia se abra, ¿cuánta gente nueva va a venir? Ya se abrió la iglesia, mis hermanos, a través de estos medios. Ya está abierta. Hay gente nueva. Y yo quiero hablarle hoy a los nuevos. Quiero que levanten las manos. Nosotros tenemos por costumbre, pero ahí al costado usted va a poner manitos, ¿no? A ver cuántas personas hoy están conectadas por primera vez. Los queremos ver, saludar, y ahí los hermanos escriban, Dios te bendiga, ¿quién te invitó? Y déjame hacer algo, que lo pensé toda la semana, que nosotros hacemos en la iglesia, cuando viene alguien por primera vez, ¿cómo los recibe? Así, con un fuerte aplauso. Bienvenidos. Este aplauso es para todos aquellos que se están conectando por primera vez. Siéntanse cómodos. Bueno, quería hacer eso por las personas nuevas. Y yo sé que al costado en los comentarios todos los hermanos van a mandar aplausos por las personas nuevas. Dios los bendiga mucho a aquellos que están por primera vez. Ahora, el enemigo siempre nos trata de débiles, pero no. Delante de Dios yo no soy débil. Y en el 4:4 dice, oye Dios, Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio. ¿Cuántas veces te menospreciaron? Por ahí ahora en este momento tú tienes problemas con tus vecinos que te menosprecian, que te menoscaban, con aquellos que se enojan con la tarea que vos hacés. Ahora dice, no cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Siempre va a haber gente que se enoja cuando vos querés hacer algo para Dios. ¿Querés hacer célula? Se enojan. ¿Te querés conectar? Se enojan. No importa. Siempre van a estar eso. Pero Dios se va a encargar de ellos. Nosotros seguimos conectados, seguimos en la obra del Señor. Y en el 4:6 dice, edificamos, pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Lo importante que en este tiempo tener buen ánimo para edificar. Me pasó algo, estoy en la casa de una hermana haciendo un trabajo que yo le dije que se le iba a hacer y envió su yerno a ayudarme. Le estoy poniendo una cerámica, ¿no? Y viene y me pisó 2 cerámicas que no estaban pegadas, me rompió, tuve que volver a cortar. Y me miraron como diciendo, se va a enojar el pastor. Digo, no hay problema. ¿Cuál es el problema? Son 2 cerámicas. Se pone otra vez, listo. Y pasa la esposa. Pastor, usted siempre buscándole el lado bueno. Pero, por supuesto, que yo le tengo que buscar el lado bueno. Por supuesto que tengo que estar de buen ánimo en mi casa. Imagínense hoy domingo todos reunidos y que no estemos de buen ánimo. ¡Shh! ¡Silencio! ¡Acá! Y usted tiene que transformar el ambiente de su casa en un lugar de bendición. Con buen ánimo escuchando la palabra. Con buen ánimo recibiendo lo que Dios tiene preparado. Con buen ánimo trabajando. Con buen ánimo preparándonos para la célula. No, imagínense, bueno, el viernes a las 5, a las 5 de la mañana. ¿Por qué? No hay otro horario más tarde. Qué hermoso levantarse a las 5 de la mañana para orar, para interceder por aquellos que están en necesidad. Qué hermoso en este tiempo de ayuno
Esta pastora no tiene nada que hacer, que decreta o declara ayuno. Mis hermanos, ¿saben todas las maldiciones que se rompen con el ayuno? Con el ayuno, no sé si ya va, este es el segundo año. En uno de los ayunos de la pastora yo dejé de tomar alcohol. Dios me lo propuso. Tenés que dejarlo listo. Pero tuve que ayunar. Jesús ayunó 40 días, mis hermanos. Porque tenía que ir a la cruz, porque tenía que cumplir un propósito. Y lo hizo por amor a vos y por amor a mí. ¿Cómo nosotros hoy con buen ánimo no vamos a ayunar por la iglesia, por las otras iglesias? Pero sigue diciendo que tenemos que tener ¿qué? Buen ánimo. Entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con espadas, con sus lanzas y con sus arcos. O sea, hoy estamos como familia en casa. Tenemos que estar con la espada, con la palabra. Cada uno en nuestra casa, con la palabra. No podemos dejar en casa la palabra. Lo más importante, con la palabra yo voy a vencer al enemigo. Con la palabra voy a derrotar a mi adversario. Con la palabra. Con la espada en todo tiempo. Después dice, no temáis delante de ellos. Acordate del Señor que es grande, temible y pelear. Nosotros tenemos que pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestra casa. Es tiempo de orar. Mis hermanos, pelea en oración. Pelea por tu matrimonio. Pelea por tu esposa a favor. No pelees con ella. Pelea a favor de ella. En oración. Pelea por tus hijos. Pelea por tu célula. Pelea por la iglesia. Por los pastores. Orá por ellos. Y ya que estás, te pido que ores por la iglesia de Varela. Orá por mí. Orá por mi matrimonio, por mis hijos. Orá, por favor. Oren como familia. Peleen. Es una estrategia espiritual para nosotros en este tiempo. Si hay alguien enfermo, ore en este tiempo y Dios lo va a sanar en el nombre de Jesús. Y sigue diciendo después en el 19, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados del muro, lejos uno de los otros. En este tiempo estamos apartados, estamos lejos, pero dice que nos tenemos que reunir, que nos tenemos que juntar, ¿no? En el lugar donde escuches, donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos. O sea, ¿cuál es ese sonido de la trompeta? ¿Dónde nos reunimos? El sonido de la trompeta es los viernes a las 5 de la mañana, los jueves 7:30, los domingos a las 11. Nos reunimos, estamos apartados, pero a través de Zoom, a través de Facebook, a través de YouTube, nos reunimos todos juntos a pelear, a oír la palabra de Dios, ¿no? La importancia de reunirse, hermano. Cuando había un conflicto, ellos enseguida se juntaban e iban y batallaban contra sus enemigos. Este es el momento donde todos nosotros estamos juntos, estamos reunidos para adorar a Dios. Y mientras yo levanto las manos, mientras yo le adoro, mientras le digo que Él es hermoso, Él pelea por mí y mis enemigos retroceden, huyen porque Dios está conmigo. Y en este tiempo Dios no te dejó y no te abandonó. Y con esto voy a ir terminando. Y dice, también dije entonces al pueblo, cada uno con su criado, permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día sirvan en la obra. El líder y sus discípulos, ¿no? Juntos orando. Empezamos este tiempo de pandemia, yo recuerdo a las hermanas haciendo velada. Toda la iglesia siempre estuvo junta. Toda la iglesia siempre estuvo unida. Este es el tiempo de que cuando nos levantemos, cuando salgamos y veamos, vamos a ver a muchos que ya están con las murallas por la mitad. Células llenas. El que estaba enfermo, Dios lo sanó. El hogar que estaba en ruina, Dios lo restauró. Pero es tiempo de creer. No a los Sanbalat y no a los Tobías, sino creer a la palabra de Dios. A prestar atención, mis hermanos. A prestar atención.
Yo no me olvido cada vez que entré en este lugar. Entré con un respeto, porque yo venía con mucha necesidad a buscar a ese Dios. Hoy vine a este lugar a buscar a ese Dios. Dios me amonestó toda la semana y yo estoy teniendo una cita con Dios a las 5 de la mañana y me levanto para oírlo, para escucharlo. Mi oído está atento a su voz. Ahí donde estás, en tu casa, vamos a hacer algo que hacíamos siempre. Ahí donde estás, ponte de pie, ponte de pie. Ponte de pie, por favor. Vamos a levantar nuestras manos. Vamos a rendirnos delante de Él. Vamos a exaltarle, vamos a glorificarle. Vamos a decirle cuán hermoso es el Señor, cuán terrible, cuán grande, cuán maravilloso. Eres el Dios de pacto, eres el Dios que mueve montañas, eres el Dios que resucita a los muertos, eres el Dios que hace milagros, eres el Dios que no se olvida de sus hijos, eres el Dios que visita, que sana y que restaura. Pero su pueblo, sus hijos, sus hijas tienen que estar atentos en este tiempo y empezar a pelear, a hacer guerra espiritual, a no desanimarse, sino nos motivamos por medio de palabras el uno con el otro, peleando a favor el uno con el otro, no peleando en contra, sino peleando a favor de las iglesias, peleando a favor de los matrimonios, de los jóvenes, de los niños, sabiendo que Dios está peleando por nosotros. Él no se olvidó de mí. Él va a restaurar mi casa. Él va a restaurar tu célula. Él va a restaurar tu matrimonio. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pido que bendigas la iglesia, Padre. Bendígala. Bendiga a los pastores Augusto y Marina, sus hijos, Señor. Bendiga a los músicos de la iglesia. Bendiga a los hermanos y los matrimonios, papá. E iglesia, no te olvides que Jesús te ama. Y Dios, en este tiempo, hace más de 2000 años, mandó a su Hijo a restaurar. Y su Hijo se entregó por amor a la iglesia, por amor a todos nosotros. Y por medio de su sangre nuestras vidas son restauradas, bendecidas. No te apartes de la palabra. No te dejes de conectar porque Dios te quiere hablar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Y prepárate porque ahora se viene un momento tremendo que también vamos a estar presentes porque es un momento especial donde Dios nos va a seguir ministrando. Dios te bendiga. Mis hermanos, bienvenidos a nuestra Santa Cena. Una bendición la prédica de nuestro pastor Guille, la verdad, esa palabra tremenda que él nos dio que nos da fuerza para continuar con toda la tarea que tenemos por delante. Sí que es mucha y que sabemos que el Espíritu Santo nos va a ayudar a llevarla adelante. Hoy tengo el enorme privilegio de dar la Santa Cena. Dos pilares hay, si se puede decir, en mi vida. Uno es la Santa Cena, el respeto a la Santa Cena, y el segundo, el respeto a lo que Jesús encomendó, que es háganlo en memoria de mí. Cuando yo era jovencito, fui a un estadio, creo que era ese superclásico de la juventud que se hacía, y ministró Carlos Anacondia, y él dijo: siempre que prediquen, le decía a los jóvenes líderes que estaban ahí, hablen acerca de Jesús. Y cuando yo comencé a estudiar, yo estudié muchos años mi carrera universitaria y luego volví a estudiar,
estoy estudiando todavía la carrera de filosofía, y la filosofía presenta un Dios que es un Dios lógico, ¿no? Un Dios que es esa causa primera, ¿no? Creador de todo lo que existe. Y mientras yo escuchaba ese Dios que la filosofía presentaba, Dios me habló y me dijo: yo soy un Dios de amor, no solo una idea, ¿no? Una idea que todos estamos de acuerdo. Soy un Dios de amor, y yo, ese Dios, siempre cuando predico quiero presentar el Dios de amor que me habló a mí, el Dios que aún envía ángeles, el Dios que aún envía profetas, y el Dios que hoy quiero que recordemos en memoria de Él, siempre en memoria de Él. El título de esta prédica es "Y Jesús se aparece por tercera vez", ¿sí? Ese es el título. Arranquemos entonces en Juan 20. Juan 20, Jesús para esta altura del libro de Juan ya murió, ya fue crucificado. Pero aquí es donde Jesús comienza a aparecerse a sus discípulos. Juan 20, capítulo 20, versículo 13 dice, voy a leer en NBI. El título es "Jesús se aparece a María Magdalena". ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Luego vamos a leer en Juan 20, 24 y 25. El título es "La incredulidad de Tomás". Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: "Hemos visto al Señor". Repuso Tomás: "Mientras yo no vea la marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en la marca y mi mano en su costado, no creeré". Y por último, a lo último, Juan 21, del 3 al 6. El título es "La pesca milagrosa", y dice: "Me voy a pescar", dijo Simón Pedro. "Nos vamos contigo", contestaron los demás. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. "Muchachos, ¿no tienen algo de comer?", les preguntó Jesús. "No", respondieron ellos. "Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo". Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescado que ya no podían sacar la red. Vamos a leer el 21:14. Por último, y esta fue la tercera vez que Jesús apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Bien, mis hermanos, bueno, Jesús aparece 3 veces a sus discípulos luego de su muerte. Intentemos ponernos en la piel de estos discípulos del Señor. Saben que hay algo muy interesante en la historia de Pedro, en la historia de Juan, Mateo, Lucas, todos sus discípulos. Y es que cuando ellos deciden seguir a Jesús, ellos dan un paso de fe. Dan un paso de fe hacia el vacío. Ellos tenían carreras, ellos tenían trabajos y deciden dejarlo todo por Jesús. Pero por Jesús cuando aún no era Jesús. Por Jesús cuando solo era el carpintero que se había ido al desierto unos 40 días y había vuelto diciendo que era el Mesías. Ahí fue cuando ellos tuvieron fe en Él. Decidieron dejar su vida de lado para seguir a Jesús cuando aún no era Jesús. Cuando aún no había calmado la tempestad. Cuando aún no había sanado enfermos. Cuando aún no había resucitado a Lázaro. Cuando Él aún no había sanado a Bartimeo. A ese Jesús deciden seguir. A ese Jesús que era un muchacho de 30 años solamente. Y ese es el paso que ellos dan de fe. Ellos creyeron. Habían burlas alrededor de ellos, pero ellos creyeron en Jesús y fueron viendo cómo ese jovencito, ese muchacho de 30 años se iba convirtiendo en una figura cada vez más importante. Ellos vieron cómo de ser alguien desconocido se acercó Nicodemo a conocerle, cómo los griegos vinieron a conocer a Jesús y a escuchar sus enseñanzas. Entra a Jerusalén como un rey, con las honras de un rey. Y ahí por fin ellos dijeron: hicimos bien en seguir a Jesús, hicimos bien en seguirle.
pero en muy poco tiempo, en muy pocos días, vieron la caída de su maestro, vieron la caída de su Mesías. Vieron cómo los fariseos, que parecía que Jesús estaba a punto de derrotar, terminaron ganando. Vieron cómo los romanos, que parecía que Jesús venía a quitarles su poder, terminaron matándolo. Y se dieron cuenta que perdieron todo en pocos días, en poco tiempo. Luego Jesús muere y es sepultado en el sepulcro. Y ahí pierden toda esperanza. A la primera que Jesús se aparece es a María. En Juan 20, la pregunta que hace el ángel, ¿por qué lloras, mujer?, le preguntan los ángeles en el versículo 13, es que se han llevado a mi Señor. María se encuentra desamparada. Jesús aparece a María en medio de su desolación. Se han llevado, dice María, a mi Dios y no sé dónde lo han puesto. Muchos de nosotros en medio de esta cuarentena repetimos las palabras de María. A principio de año teníamos planes, teníamos una célula, estábamos bien, teníamos un lugar respetable en la iglesia. Muchos de nosotros teníamos trabajo, teníamos proyectos de agrandar nuestra casa, teníamos proyectos de mejorar en nuestro trabajo y en pocos meses hemos perdido mucho, hemos perdido casi todo. Y hoy nos preguntan, ¿qué haces ahí sentado? Es que se han llevado a mis sueños, se han llevado todo lo que tenía. Alguien me ha quitado mi sustento. Pero hoy Jesús se aparece en medio de tu desamparo, en medio de ese desastre en el que estás. Les recuerdo, siempre lo digo porque no lo sabía, la palabra desastre viene de desastres, sin astros, sin astros que nos guíen. Y recuerden que los astros, las estrellas, para los marineros, en medio de la noche donde no se ve nada, son la guía, ¿no? La estrella es la que te guía dónde está el norte, dónde está el sur, cómo manejarte. Cuando el cielo está nublado en medio de la tormenta, no hay astros que guíen. Y muchos de nosotros nos sentimos sin guía, sin un lugar a donde ir, no sabemos para dónde disparar. Dios se presenta en medio de tu desastre, en medio de tu desolación, en medio de tu angustia. Él se presenta. Tal vez hoy vos te preguntás, ¿dónde está mi Dios? ¿Dónde está el Dios que me prometió mantenerme sano? ¿Dónde está el Dios, como decía el pastor Guille, que prometió que nada iba a tocar a mi familia? Que prometió que si yo ponía a ese Dios en medio de mi habitación como mi sustento, ninguna plaga iba a tocar mi morada, y que Él iba a enviar ángeles para que estén cerca de mí y me cuidaran. ¿Dónde está mi Dios? ¿Dónde lo han puesto? Bueno, hoy Dios se presenta en medio tuyo. Hoy Dios resucitado se presenta en la Santa Cena. Luego Dios se presenta a Tomás. Muchos de nosotros ya hemos caído en la incredulidad, como la de Tomás. Vemos, escuchamos tal vez al pastor Magallán, que llena losas, que recibe bendiciones. Escuchamos a nuestros hermanos que en medio de esta angustia del coronavirus, en medio de la tristeza del aislamiento, de la cuarentena, escuchamos que muchos dicen, no, Dios aún envía ángeles, Él aún remueve piedras, Él aún hace milagros. Pero nosotros no hemos visto ni un milagro en medio de la cuarentena. Lo único que hemos visto es desastre. Hemos perdido y estamos en medio de nuestra incredulidad, no creyendo que Dios vaya a hacer un milagro por nosotros. Dios ya no aparece en medio de nuestros devocionales. Dios ya no aparece en medio de nuestra célula. Dios ya no aparece en medio de nuestras oraciones. Y hemos dejado de creer que los milagros son posibles. Hemos dejado de orar por nuestros hijos. Ya hemos dejado de orar por nuestro matrimonio. Ya no buscamos que nuestra familia cambie porque no creemos que haya cambio posible. Ya no oramos por ese trabajo que teníamos fe que Dios nos diera. Y hemos dejado nuestros sueños al lado. Ha golpeado el devorador y nos ha golpeado tan fuertemente que ya hemos dejado de orar. Muchos de nosotros hemos tenido una oración por mucho tiempo. Dios, te pido este milagro. Te pido este milagro. Y en medio de esta cuarentena hemos recibido un golpe y hemos dejado de orar.
Hay una escena de la película El Náufrago, no sé si ustedes la vieron, seguro que sí, en la que él pierde a Wilson, esa pelotita con la que hablaba, y se entristece mucho, y hay una escena en la que él deja los remos en el agua y se deja a la deriva, bueno, que sea lo que sea. Muchos de nosotros hemos hecho eso. Bueno, yo luché, ya oré, más no puedo orar, más no puedo pedir. Dejo mis remos y que sea de mí lo que sea. No hagas eso. Aférrate a tu Dios, que Él se va a presentar en medio de tu incredulidad. Aférrate al sueño que Dios te dio y que te mostró, porque Él no ha terminado su obra contigo aún. Y por último, Dios se aparece en medio de la necesidad. Los discípulos del Señor volvieron a su antigua actividad. Volvieron a lo que hacían antes de conocerle. Y nosotros, muchos, hemos hecho eso. Volvimos a hacer lo que hacíamos antes de conocer a Jesús. Volvimos al pecado que hacíamos antes de conocerle. Volvimos a intentar conseguir las cosas de la forma que le hacíamos antes de conocerle. Volvimos a confiar en nuestra fuerza, en nuestro trabajo, en nuestra suerte. Volvimos a confiar en esa persona que puede llegar a bendecirnos. Y hemos olvidado que la mano de Dios es la que nos bendice. Es la que nos bendijo todo este tiempo. Hemos olvidado que Dios da pesca milagrosa. Hemos olvidado que el pacto es importante. Hemos olvidado que el diezmo es el que bendice a nuestra casa. Hemos olvidado, como decía el pastor Guille, de ofrendar, de dar nuestra ofrenda. El diezmo pertenece a Dios, eso es de Él. Pero nuestra ofrenda es lo escogido, es lo que tomamos para darle. Hemos olvidado eso. Y Dios se aparece en medio de mi necesidad y pregunta, ¿tienes algo de comer? Ahora que volviste a hacerla como lo hacías antes, ¿te ha dado algo eso de comer? Ahora que has dejado de ofrendar, que has dejado de pactar, que has dejado de diezmar, que has dejado de elevar tu oración a tu Dios, ¿tienes algo de comer? Muchos de nosotros no. Entonces Dios en medio de tu necesidad se te aparece. Y en medio de tu necesidad el Cristo resucitado se presenta para ayudarte y para bendecirte. Mi hermano, hoy Dios resucitado se presenta a ti en medio de tu desolación, en medio de tu incredulidad y en medio de tu necesidad. Abrámosle la puerta a Jesús para que Él se haga presente en nuestra familia y oremos para que el Cristo resucitado nos llene de su bendición. Amén. Esta es nuestra familia. Esta es la familia que Dios nos dio. Estamos Marita, el bebé y yo, mis hermanos, y queremos compartir con ustedes la Santa Cena. Dios hoy se hace presente. Él dijo que lo hagamos en memoria de Él. Y hoy hemos recordado que Dios no nos desampara, que Él ha dado su sangre, ha dado su cuerpo en la cruz para poder enviarnos su Consolador. Y Él se aparece en medio de nuestra necesidad, en medio de nuestra desolación y en medio de nuestra incredulidad. Jesucristo ha resucitado y Él es quien sostiene nuestra familia. Así que oremos a Él para que Él bendiga esta Santa Cena. Amén. Vamos a orar juntos, Señor. En esta mañana te damos gracias porque como Josué nos enseñaba, lo vamos a hacer hoy en memoria de ti. Espíritu Santo, te invitamos a que entres a nuestro hogar. Tú eres el que hoy nos puede convencer de todo pecado. Por eso con mis hermanos y con todas las familias que están del otro lado, hoy oramos por esta sangre. Esta hermosa sangre y poderosa sangre que nos puede limpiar nuestro corazón, limpiar nuestra mente y limpiar todo lo que hay en nuestra casa. Señor, hoy tomamos esta sangre y te pedimos que esta sangre sea lo suficientemente poderosa para limpiar el corazón, para derribar toda cadena. Y como Josué hoy nos decía, Señor, si estamos en necesidad, estamos en una situación difícil, para que esta sangre
hoy nos encuentre y purifique nuestro corazón y nos dé santidad. Padre, no nos olvidamos todas las veces que tú has derramado tu sangre en esa cruz. Nos diste redención, nos diste liberación. Por esta sangre hoy podemos tener familias unidas, familias sacerdotales, familias con propósito. Gracias por esta sangre que es tan valiosa para nosotros. Y no nos olvidamos del pan, tu cuerpo llagado por nosotros, tu cuerpo molido por nosotros, tu cuerpo, Señor, en esa cruz que hoy es nuestra victoria. Dios, gracias por tu sangre y gracias por tu cuerpo. En esta mañana, junto con nuestras familias, tomamos esta Santa Cena en memoria de ti, pero antes, Señor, de tomarla, queremos que nuestro corazón se llene de gratitud. Padre y Espíritu Santo, yo te pido que hoy vayas a cada casa y que entres en cada hogar y que irrumpas cada casa y que todo se detenga y que por un instante podamos tenerte en nuestra mente y en nuestro espíritu y que podamos sentir esa sangre y este cuerpo dentro de nuestra casa. Te damos gracias, Señor, y hoy vamos a participar juntos en memoria de ti. Espíritu Santo, si hay algún hogar que está en división, que hay pelea, si hoy no fue un buen día, oramos para que entres a nuestra casa y purifiques ese templo y que podamos tomar esta Santa Cena en memoria de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, participemos entonces de la cena de nuestro Señor.